En el día de ayer el gobierno presentó el plan de salud mental, un plan anunciado por el gobierno en el Salón Las Cariátides. Parecería, vamos a ver qué sucede en lo adelante, que la semanal mutó a una exposición más que a un intercambio con periodistas, o sea que se queda la parte de la exposición del tema que el gobierno lleva con los funcionarios que tienen a bien manejar el aspecto de política pública que el gobierno quiere presentar, y entonces lo que no se produjo ayer, y parecería, vamos a ver qué pasa en el futuro, que no se retomará, serían las preguntas de los periodistas, ese intercambio, no que todo el tiempo se aprovechó para el gobierno presentar el plan de salud mental. Dice el gobierno que ahora mismo hay, bueno, aquí fue que lo vi en este medio, está bastante resumido, unas políticas públicas, una estrategia, se presentó en el sentido general ayer, 2630, enfocada en acciones preventivas, participación comunitaria, integración social y fortalecimiento de la atención primaria. Dice que, decía ayer el ministro de Salud, Víctor Atala, que la salud mental ha sido catalogada como una enfermedad crónica y el país le va a dar todo el peso que conlleva. Puntualizó que se realiza el fortalecimiento de las consultas y nuevas líneas de asistencia. Señaló que ya la línea 811 se amplió hasta las 12 de la noche con el objetivo de próximamente que es una línea 24 horas, que el año pasado se recibieron 16.000 llamadas y que cuenta con protocolos para referencias a clínicas y atenciones especializadas ante personas que puedan llamar con este tipo de problemas. El asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo de Salud Mental, el doctor José Miguel Gómez, destacado psiquiatra, ha estado con nosotros aquí. Dice que para este año está prevista la construcción del Instituto Nacional de Neurociencia, que tendrá un área clínica y de investigación. Juan Landrón, que es el nuevo director del Servicio Nacional de Salud, señaló que básicamente los desafíos que enfrenta el país en salud mental, señalando las estructuras que tiene la República para brindar asistencia a casos sobre todo como la ansiedad y la depresión, que son los dos que mayor prevalencia tienen en la población, indicando que el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes entre 15 a 29 años. Y en ese punto quiero, además de saludar este enfoque que hace el gobierno para la salud mental, estas estrategias, enfocarse mucho en esto, en la juventud, que el gobierno haga no solamente un ejercicio de brindar asistencia, sino de buscar, de acercarse a los lugares donde están los jóvenes. Hablo de centros educativos, tanto preuniversitarios como de formación profesional, hablo de el barrio, en la calle, identificar conductas, porque hay ciertamente una especie de epidemia colectiva y que puede incluir más de un país en este tema de la juventud y la tendencia al suicidio, a la depresión, a la ansiedad y a padecimientos mentales, porque hay una forma tan diferente de cómo los jóvenes crecen hoy que cómo crecimos nosotros. En otras épocas la interacción era más individual, era más personal, nos tocábamos, jugábamos, salíamos, jugábamos pelota, basquetbol. Ahora son expertos en basquetbol, pero en un sillón, jugando con la play. Son expertos en pelota, en correr Fórmula 1, en matar gente con tiro, pero todos sentados en una silla. Esto es el mecanismo para interactuar. No toman un teléfono para llamar, todo es redes sociales. El elemento de la falsedad de las propias redes, o sea, la gente haciendo exhibiciones a veces de cosas que ni tiene, pero tiene que exhibir. Y entonces eso genera incluso comparaciones que provocan otro tipo de padecimiento, de inseguridad, de muchos elementos que están presentes que antes no existían. Entonces son cosas que están en aumento, que están creciendo, que la juventud la padece, que los jovencitos la padecen, de todas las clases sociales, y que es bueno que el gobierno haga un enfoque en esa dirección, que la sociedad mire hacia allá. Y repito, no solamente que haya espacios donde la gente pueda buscar, sino que también haya observatorios donde se atienda, que se informen a los padres incluso.
que se formen a los padres un poco sobre cómo identificar conductas que pueden ser potenciales indicadores de algún padecimiento mental, de ansiedad, de depresión, etcétera. Y un aumento de recursos extraordinarios para ese sector. Claro, y lo amerita. Va a aumentar de 137 camas a 500. Y lo amerita. Fíjense, ese no es un dato menor, lo repito. Entre jóvenes entre 15 y 29 años, sí. El suicidio, la tercera causa de muertes. Wow. Óyeme, es un número. Sí, sí. Entonces, hay un problema que está presente, que está diagnosticándose en la sociedad, que está evidenciándose y que hay que atender. Quiero dejar pasar este tema. Yo creo que es un asunto demasiado importante lo que el gobierno trataba. Yo no sé si el gobierno pueda hacer lo que se plantea. El gobierno está hablando en esa actividad de ayer que me luce sumamente interesante de un programa de 4 años. Yo hace tiempo que vengo hablando de esto. O sea, he reparado en la importancia que tiene el asunto de la salud mental. Y no lo hago a partir de lo que está ocurriendo con el COVID, que ocurre en el mundo. Es verdad que lo del COVID ha generado una especie de estado de paranoia y la gente sufre situaciones. El mundo cambió a partir del COVID en diferentes órdenes. Hay gente, por ejemplo, que vive de bienes raíces, que se han sorprendido de lo que ha ocurrido después del COVID, gente que guardaba su chelito debajo del colchón o en el banco y de repente comenzaron a comprar segunda casa y a darse una vida distinta. El COVID nos impactó, pongo eso como un referente de cosas que yo conozco, incluso que se ha estudiado. Y la interacción entre las personas, sobre todo los jóvenes. Eso. ¿Cómo interactuamos? Es que trancamos la juventud 2 años prácticamente en la casa. Sí, 2 años. Lo del COVID nos cambió, es verdad. Pero yo vengo tratando este asunto desde antes del COVID, porque en la República Dominicana, antes del año 19 y 20, se estaban reportando aumentos, picos en las personas que decidían quitarse la vida, de diferentes maneras. O se lanzaban de un piso, o, bueno, ahí hubo uno que se lanzó, una persona ayer cayó en el patio de la Dirección General de Aduanas. Se lanzó del parqueo de Ágora Mall hacia el parqueo de la Dirección General de Aduanas, el parqueo de Ágora Mall del 4º, 5º piso, 21 años, una jovencita de 21 años. Entonces, lo que yo he estado tratando no tiene que ver con lo que está ocurriendo o no me ha llamado para tratar el tema los efectos del COVID, cómo ha cambiado esto la vida de la gente en el mundo. No, lo vengo haciendo desde antes. Y recuerdo, y he citado, que la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, siendo ministra de Salud, invitó a un grupo de periodistas, yo entre ellos un día, para ir a ver lo que le llamábamos el psiquiátrico, el 28. El 28, que es porque está en el kilómetro 28, es que así se le llama, y aquí en República Dominicana asociamos el número de 28 a los locos. Tú estás de llevarte al 28. Pero es porque la ubicación de ese centro estaba hacia la carretera Duarte, en el kilómetro 28. Mucha gente le llegó a decir que eso era un almacén de locos. Y era un almacén de locos porque era el sitio, era el espacio físico que se había concebido para llevar a cualquier miembro de una familia con trastornos mentales. En los campos, por ejemplo, de cualquier parte del país. De cualquier parte del país lo depositaban allí. Entonces, en los campos que tenían una práctica de meter al enfermo mental, al enajenado mental, en un cepo, que era una especie de trampa en la que le mantenían pegado al suelo por lo regular, con una madera que le ponían o lo amarraban, o lo ponían detrás de la casa, y eso era, con los años vimos, entonces, con el avance de la sociedad vimos que eso era injusto, que eso era inhumano, que eso no podía ser. Entonces la gente optaba por tirarlo ahí. Y ese espacio de salud mental era eso justamente para tratar problemas de enfermedades mentales básicamente. Pero un buen día alguien dijo, pero ven acá, pero los enfermos mentales también pueden tener padecimiento del corazón, pero los enfermos mentales pueden tener problemas de hipertensión arterial, los enfermos mentales pueden tener asuntos de diabetes también. En fin, y el gobierno se planteó, y fue en esa coyuntura, en la gestión de doña Altagracia Guzmán Marcelino, en la que se replanteó el asunto, se cerró eso, y bueno, dijeron, bueno, vamos a habilitar un área para enfermedades mentales en los hospitales generales para que el que tiene problemas de trastornos mentales lo vea un especialista, pero ese señor, esa señora, ese joven, esa joven o ese niño
puede tener atenciones adicionales para las otras áreas de la salud, los otros padecimientos que pueda tener. Y es cuando se comenzó a revolucionar esto que se está dando. Sin embargo, esto lo ha admitido el propio gobierno, lo admitió en días pasados aquí el ministro de Salud, no tenemos suficiente profesional de la enfermedad mental, de los problemas mentales en la República Dominicana. Nos hacen falta médicos para tratar el asunto. El hecho de que el gobierno haya decidido o haya anunciado llevar de 137 camas a 500 camas es un anuncio importante que yo espero que se materialice. El doctor José Miguel Gómez Montero, amigo nuestro, que ha estado aquí en el programa en varias oportunidades, en su condición de asesor del Poder Ejecutivo en la materia, habla de la construcción del Instituto Nacional de Neurociencia. Entre la clase médica del mundo existe la creencia, y yo creo también firmemente en eso, de que uno de los aspectos de la medicina donde menos se ha avanzado es en los temas mentales. Hemos tenido avances y descubrimientos importantísimos en cualquier área de la salud, en cualquier área del cuerpo, pero en el tema de la mente, en el tema de la cabeza, en el tema del caco, la medicina ha avanzado muy poco, y creo que el hecho de que haya preocupación por parte del gobierno, porque esta preocupación o este anuncio que hace José Miguel Gómez Montero en su condición de asesor del Poder Ejecutivo en la materia, me luce que es una iniciativa oficial y que tendrá apoyo y que no solo se quedará en un anuncio, sino que se va a trabajar en eso. Importante, están anunciando además la ampliación del servicio de llamada. Hay un centro de contacto nacional de asistencia en salud mental que ha operado o está operando ahora durante 12 horas al día. Eso se va a ampliar por 24 horas. Importante, además, que el gobierno lo haya puesto en su agenda, que el presidente haya dedicado el día de ayer para anunciar al país los programas que tiene. Esto que ha contado Oscar, en adición a lo que nos pudo estar afectando en el pasado, en adición a lo que puede ocurrir después de la pandemia del coronavirus, hay un elemento clave y claro, y es eso: hay menos interacción entre los ciudadanos. Cuando el niño está en desarrollo, lo que se asocia con una máquina, que puede compartir a través de la máquina con otros niños que pueden estar en cualquier punto distante del mundo, pero no hay esa interacción con los padres, no hay esa interacción entre hermanos, no hay esa interacción con los compañeros del colegio, porque el niño se centra a jugar con esa máquina, se hace menos comunicativo. Entonces ya eso es un elemento que merece análisis menos también. social. Es menos social, interactúa menos, comparte menos sus problemas con el amigo, con el hermano, con la mamá, con el papá. O sea, todo ese tipo de cosas ha ido generando un cúmulo de elementos que hace que tengamos mayor propensión para el suicidio. Entonces, eso tiene que ser atendido. Me alegra mucho que el gobierno le esté poniendo la mirada. Yo no sé, repito, si eso va a ser posible. Quisiera que sí, porque lo que está ocurriendo, tercera causa de muerte en la República Dominicana. Entonces, Entre jóvenes entre 15 y 29 años. Exacto. De la juventud no era la juventud. Entonces yo espero que sí, que el gobierno impulse de manera decidida que las universidades hagan lo que le corresponde, que los estudiantes de medicina se decidan por irse por la parte de psiquiatría, que eso funciona. Yo sé que a los psiquiatras les va bien, conozco a algunos amigos míos, incluyendo a Gómez Montero, que le va bien. No, yo pienso que esos son de los legados que dejan los gobiernos en sus gestiones, cuando se dedican en esa forma, con ese contenido y con todas esas aristas de tocarlo, no hacer un anuncio, sino de poner los organismos reguladores, los organismos asistenciales para dar servicio. Qué bueno. Y veo ahí, veía en las imágenes la incorporación del despacho Raquel Arbaje y otros tantos, estos eminentes médicos. Por cierto, aprovecho para saludar y desearle siempre lo mejor a todos los psiquiatras que de una u otra forma nos ven y siguen el programa. Qué bueno, qué bueno. Hacen un gran trabajo. Es un trabajo complicado. Sí, ayer entre lo que anunció el presidente sobre el tema está la creación del Instituto de Neurociencia, una especie de
departamento de salud pública que se va a encargar no solamente de formar los psiquiatras, sino de atender también los pacientes, pero con énfasis en la capacitación. Por eso mismo que usted dice, Dani, que hay pocos psiquiatras. Sí, a propósito, un saludo a César Mellas Mejía. Saludos al doctor Mella. Nos ve, está en su casa. Espero que el doctor esté animado. Comparto con algunos amigos comunes. Siempre pregunto por él. Yo espero que se anime, que salga para la calle, sí, que vuelva a su peña, que lo están esperando. Que él es un hombre que tendrá muchos años de vida, Dios por delante. Sí es. Y un divulgador científico importante, de los primeros, no el primero. Grandes aportes. El doctor Veragoico, hay que reconocerle que fue de los primeros que Máximo Veragoico. Máximo Veragoico, que trabajó el tema de divulgación científica desde el punto de vista de la salud mental. Sí. Pero César Meyer está ahí, le sigue después, toma un poco el bastón y es el que más presencia tiene en los medios de comunicación. Fue presidente del Colegio Médico Dominicano en su momento, o sea, una persona que le dio mucha, visibilidad al tema de salud mental. Y tiene varios libros escritos sobre el tema, pero además un artículo semanal en el periódico El Nacional lo mantiene todavía. Así es. Pero yo creo, y Oscar menciona al doctor Máximo Veragoico. Yo trabajaba en la estación donde el doctor Máximo Veragoico duró más tiempo con ese programa, que era Radio Central. Yo era reportero ahí, estuve en la experiencia de periodismo radiofónico. Parte de esa experiencia la adquirí ahí y vi al doctor en su programa, veía la interacción de la gente. Y a veces uno no se detiene a ver las cosas en su contexto, pero creo que hizo una contribución importantísima, fundamental, para ir rompiendo como una especie de miedo, una especie de vergüenza que la gente tenía para ir a ver al psiquiatra o para ir a ver al psicólogo. Porque había la creencia de que el que iba al psiquiatra o el que iba al psicólogo era porque estaba loco. Estaba loco. O sea, ese es un loco, está visitando al psiquiatra, está de psiquiatra. Entonces, el doctor Veragoico, en mi opinión muy particular, porque nunca tuve una relación con él fluida, no teníamos, él entraba al programa, yo salía, o sea, no lo pude tratar en lo personal, pero sí compartíamos el espacio en la estación, el espacio físico, y sé las llamadas que se producían, escuchaba el programa también, y creo que hizo una contribución sumamente importante para ir disipando eso. Y la gente tiene que entenderlo hoy. Creo que todavía eso hay que trabajarlo. Y lo digo porque tengo amigos, tengo parientes inclusive, que cuando he sentido que tienen un estado medio de depresión o algo, digo, ¿qué te pasa? Y bueno, visita a un especialista, trata esos casos, ¿no? Es que le pasa a cualquier gente, pero la gente como que lo toma con reserva y dice, ¿este cree que yo estoy loco? Sí. No, eso no es para los locos, ¿no? Todos necesitamos ayuda mental, no es que esté enfermo. Sí. Yo veo un cardiólogo 2 veces al año y yo no tengo un problema de corazón. Tengo que cuidármelo. Yo he ido a psicólogo y a psiquiatra, yo he ido, porque yo no lo niego. Y si tengo que mañana vuelvo, y no pasa nada. Eso es un mantenimiento. Claro. Todos tenemos problemas en un momento que sentimos que no podemos que manejar. necesita ayuda. Necesita ayuda, esto que empujoncito. Ojalá yo vea uno una vez al mes. Eso acá. Que por cierto, son de los que más visitas están recibiendo ahora, Eso que ustedes dicen. No, por todas esas cosas que pasan. No, pero eso ha aumentado. Pero no, que eso que dice Dani es verdad, es un tabú. Sí. La gente dice que no voy, yo no tengo ningún problema, yo no voy a ningún cosa, yo no estoy loco. Pero ese es un tabú tan grande que hay quienes están yendo mucho y no lo dicen para que no digan que está loco. Eso es así. Sí. Pero me quedo de esta interesante detalle de ustedes con eso que dijeron ayer, que es la tercera causa. Yo estaba también ausente de causa de muerte entre los jóvenes. Eso es muy preocupante. Y de ahí que vale todo accionar en ese sentido.